que pocas veces un funcionario público le manda una tarjeta a su jefe, al presidente, y lo pone tan de buen humor. Gabriel Llorio, dice el presidente en su cuenta de Twitter, que le mandaste un mensaje que lo puso muy de buenas. ¿Cómo estás, querido Gabriel Llorio? Qué gusto en saludarte, amigo. Hola David, muy buenas noches a todos. ¿Qué le dijiste al presidente que se puso tan de buenas y hasta hizo un tuit como de 5 partes? No, A literalmente. ver, es difícil que tu jefe se ponga contento contigo siempre. Yo no recuerdo la Eso última es vez que verdad. alguno de mis jefes me felicitó. No, Y, totalmente. y creo que todo mundo que tiene jefe está en las mismas. No, yo a mi equipo de producción de radio sí los felicito más o menos seguido. Pero no es lo normal y menos normal que te felicite públicamente y con tanto tweet, ¿no? No, sin duda. El presidente, bueno, mejor dicho, el secretario me pidió enviar una nota al presidente sobre la decisión de Hay que Standard decir que el Poor's. secretario está enfermo. Sí, también el secretario está recuperando de COVID, él está muy bien, descansando en casa y obviamente pues, por recomendaciones médicas, pero pues continuamente en comunicación con el equipo de la Secretaría. Y el día de hoy hubo una noticia muy importante, que es que Standard Poor's no solo ratifica, sino que quita la perspectiva negativa de la calificación, la ponen estable. Y me pidió, obviamente, enviarle esta nota informativa al presidente y, bueno, él decidió hacerla pública. Pero creo que está muy de buenas con el Y resultado. además, hasta a mí me puso de buenas. Bueno, yo siempre estoy de buenas. Este, Exacto. es una nota que pone de buenas porque quita muchísimas presiones. Decía en el editorial que antes de que entrara esta administración, cuando ya habían ganado las elecciones, todo el mundo, ¿y qué va a pasar con las calificadoras? Y durante mucho tiempo hubo el riesgo de perder el grado de inversión y era una constante, constante. Yo debo decir a mi favor, y ahí está lo publicado, que yo decía que no íbamos a perder el grado de inversión, pero hoy queda claro que tendría que pasar algo verdaderamente grave y desusado. Sí, totalmente. Y de hecho, cuando una calificadora establece la perspectiva negativa, lo que genera en realidad es que lo que está diciendo la señora que está mandando es que pues le da a un país el periodo de prueba, ¿no? Y muy probablemente la probabilidad es que haya una reducción de la calificación, pero cuando la quita, lo que establece ya es un piso, y ese piso usualmente es un tiempo que va de 12 a 18 meses, donde tendría que pasar algo extraordinario para que haya un ajuste negativo de la calificación. Entonces, en este sentido, se mantiene el grado de inversión del país, se ha mantenido en los últimos años, pero se están removiendo estas perspectivas negativas. Lo hizo la HR Ratings, que es la calificadora mexicana, lo hizo también la calificadora japonesa JCR, y ahora lo hizo Standard Poor's. Entonces, creo que fue una muy buena noticia. Standard Y Poor's, que había sido como de las más duras con el gobierno, ¿no? sí, Marcaba sin línea hacia duda. abajo. Sí, su metodología de alguna manera tiene ajustes que, además del análisis del corazón, que es la deuda sobre el Producto Interno Bruto y la capacidad de repago, algunos de los elementos que toma en cuenta estaban jalando un poco la calificación hacia abajo. Sin embargo, también después de la crisis que tenemos en COVID, con tanto crisis económica como de salud, y los vaivenes de la pandemia en 2021 y 2022, y la forma en la que se complica el mundo, actualmente las calificadoras tienden a actuar de manera procíclica y ajustar la calificación cuando las cosas se ponen mal. Entonces creo que el resultado del día de hoy, creo que vale la pena resaltar que se está dando en un contexto complicado, donde se está eliminando esta incertidumbre sobre la potencial reducción de la calificación de Standard Poor's. ¿Cómo le han hecho en la Secretaría para mantener el orden en las finanzas públicas en un contexto, bien lo dices tú, bastante complicado? Pues usualmente, digamos, hay los dos grandes agregados fiscales, como se llaman, ¿no? El gasto y el ingreso tienen que estar siendo monitoreados de manera permanente. El SAT, por ejemplo, ha hecho un excelente trabajo combatiendo la evasión fiscal, y eso ha generado una fortaleza en la recaudación, que ha mantenido la base de recaudación. Es importante porque al no haber variabilidad digamos, al tener una fortaleza en la recaudación, te permite mantener el nivel de gasto. El nivel de gasto es importante porque si se contrae tiene un impacto también en la economía. Entonces,
mantener un nivel de gasto adecuado con ingresos fuertes, con recaudación fuerte, implica también que la deuda se mantiene controlada. Y ese ha sido uno de los principales objetivos de política financiera o política fiscal que estableció el presidente, que la deuda no se mantenga estable alrededor del 50%. Hay que recordar que subió a 50 por el impacto de COVID, pero actualmente se está manteniendo en 50 y la calificadora está reconociendo que la deuda se va a mantener alrededor de ese nivel y para ellos, digamos, es importante en el sentido de la capacidad de repago del país, pero es un monitoreo constante de los agregados fiscales y sobre todo el control de los balances y de la deuda pública. Sí, o sea, hay buenas finanzas públicas. Queda en duda o queda a deber el crecimiento económico Sí, y el combate a la inflación, pero se están teniendo recursos para poder enfrentar la situación sin aumentar el déficit y sin incurrir en la deuda. sí, totalmente. Y si pensamos un poco en los países que durante el 2020, en el confinamiento de COVID para atender la pandemia, tuvieron que tomar endeudamiento, pero sobre todo endeudamiento externo, que tiene un alto nivel de riesgo por la variabilidad del tipo de cambio. Esta no es la situación de México y actualmente nosotros no tomamos más deuda, tampoco tomamos deuda externa, y eso nos ha generado que la deuda esté anclada. Y al mismo tiempo también la inflación, que es un choque o es un fenómeno global, no solamente es de México, todos los países lo están sufriendo. De alguna manera nos estamos moviendo ya como a un punto de equilibrio de menor crecimiento y mayor inflación en el mundo, pero los bancos centrales están actuando y el Banco Central mexicano, se empezó a mover, a ajustar su política monetaria ya hace prácticamente un año, empezó con ajustes de 25 puntos base, ahora fue luego de 50 y el último ya fue de 75, entonces también está actuando a tiempo para el combate a la inflación. Oye, pero a ver, estamos diciendo que la deuda está anclada, está tranquila, y hoy alguien me va a decir, oye, pero contrató el gobierno mexicano un crédito por 200 millones de dólares del BID. Explícale a la gente de qué se trata y cómo pinta en el entorno de la deuda general del gobierno. No, 200 millones de dólares en el stock de deuda, ¿no? O en la posición de endeudamiento del portafolio es mínimo, no pinta. Pero además estos 200 millones de dólares es un paquete de financiamiento que hemos negociado con el Banco Interamericano para que el Banco Interamericano, a través de una ventanilla que va a estar en la Secretaría de Economía, se le dé directamente a las empresas. Entonces el endeudamiento es privado, no es público, no es para el gobierno federal. Ahora bien, cada año hay amortizaciones, entonces se van contratando deudas, se refinancia, se pagan, y entonces siempre hay un movimiento transaccional de la deuda pública, que es el manejo tradicional de deuda. Que en eso han seguido teniendo excelentes resultados, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mayores resultados es haber aprovechado el ambiente de tasas bajas, porque ya se acabó, los bancos centrales, la Reserva Federal está subiendo, y haber refinanciado cerca de 10,000, 11,000 millones de dólares, que ya no generan esa presión sobre los repagos de deuda para los siguientes años, de aquí al 2024, 2025. Y eso también es algo que toma en cuenta la calificadora, ¿no? El manejo de la deuda, los refinanciamientos y la disminución de este riesgo de, como llaman los financieros, de rollover, de repago. Pues yo creo que es un buen día que te haya pedido el secretario que le mandaras esa nota al presidente, porque, insisto, a mí me parece una gran noticia. No, es una gran noticia, sin duda, y creo y muchas gracias por la oportunidad de explicar el detalle. Sí, no, es una gran noticia. Yo creo que nos puede faltar el crecimiento, nos podemos quejar de que la inflación está muy alta, pero no estamos ni cerca de una situación de crisis. Querido Gabriel, te mando un abrazo. Igualmente, David, muchísimas gracias. Buenas noches a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Que te vaya muy bien.